Hoy, en Encuentro con tu ángel, vamos a continuar con esta emocionante aventura de David y Goliat, en la que hay tanto material que podemos analizar, que cada vez me convenzo más de que la Biblia es el mejor tratado de psicología, donde no solo está explicada la conducta humana, sino las raíces de este comportamiento. Y es un poco de lo que vamos a estudiar en este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 26 al 40, que dice así: David preguntó a los hombres que estaban a su alrededor: ¿qué le harán al que venza a ese filisteo y logre vengar el insulto que hace a Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas del Dios vivo? Y la gente repitió lo dicho anteriormente: esto harán con el hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, oyó que conversaba con los soldados y se enojó con David. Le dijo: ¿por qué viniste para acá? ¿A quién dejaste encargadas las ovejas que tenemos en el desierto? Ah, ya sé, tú andas curioseando buscando la ocasión para ver la batalla. David le respondió: ¿pero qué he hecho yo? ¿Acaso uno no tiene derecho a hablar? Se dirigió a otro con la misma pregunta, pero las personas le dieron la misma respuesta. Oyeron las palabras de David y se las transmitieron a Saúl, quien lo mandó llamar. David dijo a Saúl: no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Pero Saúl dijo a David: tú no podrás pelear con él. Eres solo un niño y él en cambio es un hombre que pelea desde su juventud. David dijo a Saúl: cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y aparecía un león o un oso para llevarse una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba, y le quitaba la presa del hocico. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Así como tu servidor ha vencido al león y al oso, lo mismo hará con ese filisteo que ha insultado las tropas del Dios vivo. David dijo además: de la misma manera que Yahvé me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: anda y que Yahvé esté contigo. Saúl pasó a David su propio equipo de combate, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espada por encima de su vestimenta, trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Entonces dijo a Saúl: no puedo caminar con todo esto porque no tengo costumbre. Y David se quitó todo. Tomó su palo y recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas. Las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuero. Tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo. En este pasaje vamos a darnos cuenta que David lleva a cabo 2 diálogos, uno con Eliab, su hermano mayor, y otro con Saúl, el rey. Posteriormente, también tendrá un diálogo con Goliat, su oponente. Y cada uno de ellos, al ver a este muchachito aceptar el desafío del gigante y pararse en el campo de batalla, podríamos imaginárnoslo, decirle: ¿no estás hablando en serio, David? El domingo pasado terminamos la plática diciendo que David había hecho sonar la nota doctrinal que faltaba. David llegó al campo de batalla preocupado por algo que evidentemente no le preocupaba ni al rey ni al ejército. David llegó poniendo sobre la mesa que el conflicto que están enfrentando como nación no era militar, sino espiritual. Y qué bien haríamos nosotros en entender que absolutamente todos los problemas y adversidades que enfrentamos
tienen un imperioso componente espiritual, que de la calidad de tu relación espiritual con Dios va a depender si tú vas a salir adelante o no. Y este pastorcillo David se presenta y manifiesta que su preocupación es espiritual, no militar, y entiende que lo que está en juego no solo es el futuro de Israel, sino el hecho de que la nación se está viendo mal. No como una bola de gallinas, no, sino que están exhibiendo su precaria situación espiritual, paralizados de miedo por su incredulidad. Su perspectiva estaba completamente mal, ya que ellos, al no ver a Dios como alguien que se quería involucrar dentro de sus circunstancias, no sabían qué hacer. Su comportamiento manifestaba que ellos no creían sus creencias. Espero que me entiendan. Y es muy bueno preguntarnos si lo que hemos aprendido de Dios ha podido pasar de un mero conocimiento espiritual a una realidad en nuestras vidas, o si solo estamos creciendo en un conocimiento teórico de fariseo. En el caso del ejército de Israel, ellos no creían lo que como nación afirmaban. Ellos creían que Yahvé es el Dios viviente, pero actuaban como si Dios estuviera muerto. Ellos creían que Yahvé guardaba fielmente su pacto, pero actuaban como si a Dios se le hubiera olvidado. En resumen, su conducta manifestaba que ellos no creían sus creencias. De igual forma, cuando vemos a los miembros de la iglesia ignorando los claros principios que Dios nos ha dado para nuestra vida cotidiana, para dejarnos claro que hay una vida que Dios bendice y otra que Él quisiera bendecir, pero no puede hacerlo si no se obedecen estos principios. Sabes que no debes chismear, que no debes grillar y que no debes hablar mal de nadie. Lo sabes, pero ¿crees tus creencias? ¿Crees en un Dios que dice las malas conversaciones corrompen? ¿Crees en un Dios que dice que de cada palabra que salga de tu boca le vas a dar cuentas? ¿Creemos nuestras creencias? El ejército de Israel no creía sus creencias, y al haber perdido de vista a Dios, ellos pierden el corazón y la fe para enfrentar las batallas. Si tú piensas que tu vida espiritual se resume en escuchar este programa o solo asistir a la iglesia, pero no lo llevas a cabo cuando interactúas con los demás, vas a perder el corazón y la fe para la batalla. Por eso es tan importante nunca dejar de leer la Biblia, porque es a través de la lectura que Dios ha prometido revelarse delante de nosotros, revelándonos su mente y corazón para que podamos conocer más y más a la persona en la que hemos decidido depositar nuestra vida y nuestra confianza. Nosotros, al igual que el ejército de Israel, hemos decidido ver la vida como un simple reto humano, con nuestros recursos deficientes y nuestras ideas deficientes. Es cómico leer cómo ellos llevan 40 días en posición de lucha y lo único que pueden hacer es exclamar el grito de combate. Pero no combaten. Mucho ruido, pero pocas nueces. La verdad, es ridículo lo que leímos en el versículo 20 que dice: David se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor, tomó su bolsa y se fue tal como Jesé se lo había ordenado. Cuando llegó, el ejército estaba dejando el campamento para tomar sus posiciones y lanzar el grito de guerra. ¡Qué vacilón! Mire, la verdad, es puro cotorreo. Vemos cómo gritan, pero huyen muertos de miedo. Ellos actúan deficientemente porque están pensando equivocadamente. Es la forma en la que nosotros pensamos, lo que va a estar ordenando nuestra conducta. Si nosotros pensamos de acuerdo a los lineamientos de la palabra, es más fácil que nuestra conducta esté en armonía con los mandamientos de Dios, porque anhelamos tener la vida que Dios bendice. Nuestros pensamientos controlan nuestras acciones, y si pensamos equivocadamente, entonces empezaremos a actuar deficientemente. Y antes de criticar a este ejército lleno de cobardes y de incrédulos, debemos reconocer que a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando estamos actuando mal, porque estamos pensando mal,
Lo que menos queremos es que alguien venga y nos diga que estamos mal. Nos molesta, ¿a poco no? Y esto es lo primero que vamos a ver en el diálogo que David tiene con su hermano mayor, Eliab. Nosotros pensaríamos que cuando Eliab ve llegar a su hermano menor al campamento, correría hacia él, lo abrazaría y lo saludaría con mucho cariño. Pero nada de eso. Al escuchar a David hablar de la vida espiritual, de que esto es una batalla de Dios y que este es un punto doctrinal que les hace falta a todos, en lugar de que Eliab admitiera que él estaba mal, que él estaba actuando como incrédulo, él opta por atacar a su hermano. Esto es una actitud muy natural de los seres humanos. Cuando alguien trata de enfrentarnos con algo que estamos haciendo mal, no lo vemos como lo que es. Una gran ayuda. Muchas veces necesitamos a alguien que nos abofetee, que nos haga despertar, que estamos perdiéndonos de una vida de bendición por migajas. Y cuando llega una persona y señala que hay un plan de Dios, que Cristo dio todo y que tú tienes que dar todo, entonces podemos reaccionar como Eliab, atacando a su hermano porque lo que más necesitaba Eliab era lo que menos quería. Él, como la mayoría de nosotros, quería sentirse bien consigo mismo, pero en el fondo de su corazón sabía que cada vez que Goliat insultaba a Dios, él, junto con sus compañeros, eran un fiasco. Y la respuesta a las amenazas de este gigante vienen de su hermano menor. Y lo que Eliab necesita es lo que no quiere admitir en este momento. Y su reacción, como la de muchos de nosotros, es ponerse a la defensiva. En el versículo 28 dice: Eliab, su hermano mayor, oyó que conversaba con los soldados y se enojó con David. Le dijo: ¿por qué viniste para acá? ¿A quién dejaste encargadas las ovejas que tenemos en el desierto? Ah, ya sé, tú andas curioseando buscando la ocasión para ver la batalla. Aquí podemos observar que Eliab está lleno de amargura y envidia. La fe de David confrontaba su precaria situación espiritual. El entusiasmo de David por aventarse fue como un tirito con Goliat. Deja patente que Eliab no tiene fe. En términos espirituales tendemos a definir a un fanático como aquel que ama a Jesucristo más que tú. ¿Lee su Biblia todos los días? Es un fanático. ¿No dice groserías? ¿No se ríe de los albures? ¿No le gusta escuchar música del mundo? ¿No ve películas de acción o de terror? ¿No toma, ni fuma, ni baila? ¡Qué exageración! Ese sí es un fanático, sin considerar que tal vez no lo sea, sino que sea una persona que realmente sí está enfrentando las cosas de manera correcta. Y el hecho de que esta persona esté afrontando las cosas correctamente denota que yo puedo estar pensando equivocadamente y actuando deficientemente. Y en lugar de responder al reto que una persona con convicciones me puede presentar, lo que hago es atacarla. Mucho cuidado de qué lado nos ponemos. La mayoría se pone del lado del ataque porque ponerte del lado correcto demanda que Dios te dé valor, que a quien quieras agradar y quedar bien no sean tus amigos. Ellos no van a dar las recompensas eternas, sino con Dios. Eliab solo pensaba en sí mismo y David solo pensaba en Dios y en agradarlo. Y si no había nadie para cerrarle la boca al hablador de Goliat, entonces dice David: voy a ser yo. Y también podemos ver cómo Eliab cuestiona los motivos de David y le dice: ¿por qué viniste para acá? ¿A quién dejaste encargadas las ovejas que tenemos en el desierto? Ah, ya sé, tú andas curioseando y buscando la ocasión para ver la batalla. Y cuando nuestro corazón es perverso, entonces vamos a actuar como si nosotros supiéramos cuáles son los motivos que tiene la gente para actuar. Eliab no conoce el corazón de David y los motivos de David, pero habla como si los conociera. ¿Tú has oído a alguien hablar así? Yo sé que fulanito está haciendo esto y por aquello. ¿Tú puedes ver el corazón de la gente? Nosotros no tenemos derecho a juzgar motivos. Eso le compete a Dios.
podremos juzgar acciones concretas, pero el por qué hizo la gente algo, eso déjenselo a Dios. Eliab le dice a David: tú solo viniste por morbo a ver la batalla. Es una observación interesante, porque Eliab estaba haciendo lo mismo. Él no estaba combatiendo, él solo estaba viendo lo que pasaba, y muchas veces nosotros, al acusar a otros, estamos proyectando nuestras propias frustraciones, nuestros propios pecados, y se los queremos colgar a otra persona. Y si David no hubiera sido una persona dócil y afable, le hubiera dicho a Eliab: ¿venir a ver la batalla? ¿Cuál batalla? No te hagas, Eliab, aquí nadie está peleando. Pero no hace eso, sino que responde como cualquier adolescente lo haría: oye, pues yo nomás andaba preguntando. Y las palabras y la seguridad de David llaman tanto la atención de los que estaban escuchando, que todo esto llegó a los oídos del rey Saúl, quien lo manda llamar. Y esto nos lleva al segundo de los dos diálogos que vamos a ver hoy. Recuerden que el diálogo con Goliat lo vamos a dejar para la próxima semana. Eliab representa a aquellos que están actuando deficientemente porque están pensando mal. Incidentalmente les digo lo importante que es saturar su mente con la palabra. Cada oportunidad que tengas para exponerte a la palabra de Dios, créanme que en algún momento de sus vidas puede ser lo que les salve el pellejo. Que ese versículo sea lo que evite que todo lo que Dios ha tratado de construir en ti no se pierda. En fin, el segundo diálogo que tenemos entre David y Saúl está en el versículo 32, en el que David toma la iniciativa y le dice: no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Asombroso. Es como si le dijera: no temas, mi rey, yo estoy aquí para salvarte. Da risa, ¿verdad? ¿Te enternece? Pero para nada. Esta es la actitud de una persona con fe. Dios lo va a hacer. Y la respuesta del rey Saúl es corta, pero muy clara, en la que en términos coloquiales le dice: mira, David, eres una persona a todo dar. Se ve que eres un buen muchacho. Me encanta tu actitud. Me gustaría que mi ejército también la tuviera. De hecho, eres el primero que dice algo así. Me gusta tu celo, tu visión, tu cargo y espíritu. Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Pero ahora soy más grande y más sabio. Y los hechos hablan por sí mismos. Tú solo eres un muchacho y Goliat, un guerrero experimentado. No estás hablando en serio, David, que quieres ir a la batalla. En otras palabras, la respuesta de Saúl es una respuesta razonada, lógica, práctica y sensible. Pero es una respuesta equivocada. En algún momento en su caminar, el rey Saúl dejó a Dios, lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Para eso está en la Biblia. Recordaremos que él empezó muy bien, viendo la mano poderosa de Dios a su lado, pero la bendición la tenemos que buscar todos los días. La bendición viene por obedecer. El día que tú dejas de obedecer, Dios no está comprometido a bendecirte. No se te olvide. Eso fue lo que le pasó al rey Saúl. Un día dejó de obedecer, dejó de creer en la guía de Dios. En contraste a la respuesta de David, Saúl había perdido su confianza en Dios. Se volvió una persona lógica que dejaba hablar a la voz de la razón, sacando a Dios de la ecuación. Piensa en la pandemia que estamos enfrentando y piensa en lo importante que es el liderazgo. Todo este ejército de soldados incrédulos eran el resultado de un rey incrédulo. Es por eso que nosotros debemos orar por nuestros líderes, no solo del gobierno, sino del liderazgo en nuestro hogar, que va a definir la actitud de fe o incredulidad que tengan los integrantes de nuestra familia.
el liderazgo de nuestros jefes, de los maestros o en un ejército. Es por ello que todos estamos llamados a influir. Sin embargo, a pesar de que el rey trata de desanimar a David, él no se da por vencido y lo que hace es contarle su testimonio. En el versículo 37 le dice: de la misma manera que Yahvé me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos de ese filisteo. En otras palabras, le dice que el Dios que lo salvó en el pasado, también lo salvará en el futuro. Esto es la fe que se basa en hechos. David no responde a los razonamientos de Saúl diciéndole: no te vayas con la finta, mi rey. Así como me ves, también soy rudo y valiente. No, le dice: yo he sabido depender de Dios y he visto cómo Él es fiel. Yo he visto que cuando yo obedezco, Dios actúa. No le dice: soy chiquito pero picoso. Le dice: voy a vencer porque Goliat ha desafiado al Dios viviente, al que sirvo y al que amo. ¿Cuál es la preocupación de David? El nombre de Dios, por su gloria, por su gente, por los que han invitado a su corazón, por su propósito eterno, por su reino. La perspectiva aquí tiene mucho más que ver que solo el desafío de un gigante. Tiene que ver con el ungido de Dios, con la persona que nos deja un legado de alguien que depende de él, de cómo es que Dios está comprometido sacar adelante a todo aquel que reconoce que su poder se manifiesta en la debilidad. Y antes de que pienses que estoy diciendo que el creyente debe hacer a un lado el razonamiento lógico y aventarse como el borras, veamos cómo la fe de David se remite a hechos. Su fe está fundada en una realidad que ya experimentó. ¿Tienes testimonio? ¿Cuándo fue la última vez que lo compartiste? Por eso es tan importante testificarle a la gente, para recordar las victorias pasadas y que el Dios que venció en tu vida, no tú, tus adicciones, tus mentiras, tu inmoralidad, tu orgullo, tu amargura, lo puedes seguir haciendo en el presente. Las alas de la fe son dos: la memoria y el sentido común. Tú debes llevar todos tus análisis y deducciones bajo la lupa de la palabra de Dios. El día de hoy, nuestra disposición para aceptar los retos espirituales, para orar más por esta pandemia, para involucrar realmente a Dios en la batalla, para pedirle que Él luche y nosotros estemos tranquilos, va a depender de si nuestra mente está caminando por los senderos de la Biblia, si estamos realmente tomando nuestro compromiso de leer diariamente. Si Dios ayudó a David a rescatar una oveja, ¿no podrá también ayudarlo a rescatar una nación? Si Dios ha podido rescatar tu vida, rescatar a un hijo, a tu matrimonio, ¿no será capaz de rescatarnos de esta pandemia? Y no es que David fuera el indicado para hacerlo, sino que él ha puesto su confianza en el Dios indicado. Y aunque los soldados saben que se están viendo muy mal, al igual que muchos de nosotros ante este problema mundial, esto no se trata solo de nosotros. El punto medular es si la iglesia hoy está viviendo para glorificar a Dios, ahí donde Dios te tiene, ahí donde te ha ubicado en su sabiduría. ¿Está siendo Dios glorificado con tu vida? Este diálogo termina con el disfraz de David. Saúl, al ver que ya no lo puede hacer cambiar de opinión, le ofrece su armadura. Es una escena cómica y a la vez muy triste, porque al cederle la armadura real, no cualquier armadura, tal vez lo hizo para que los soldados a lo lejos podrían pensar que era Saúl el que estaba luchando. Ahí había jiribilla. Pero David tuvo la integridad para decir: ese no soy yo. Y ese es uno de los puntos que lo van a sacar adelante en la batalla. En el versículo 40 dice: tomó su palo y recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas. Las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuero. Tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo.
Y seguramente Saúl y todo el ejército que lo vieron pensaron que era absurdo lo que estaba haciendo. Lo importante aquí es que David está haciendo una preciosa alegoría del carpintero subiendo la colina para librar la batalla de las batallas en la cruz del Calvario, al gigante de tu deuda y la mía, mientras que la gente se burlaba y lo menospreciaba. Gente que ahora nos dice que no puede ser que en su muerte está la solución a todos los problemas que la humanidad está enfrentando. Para nuestros matrimonios, nuestra salud, nuestros problemas económicos, y que la gente te diga, ¿estás hablando en serio? ¿Estás poniendo tu confianza en una persona que murió hace más de 2000 años? ¿Y saben qué? El reto es que digan, pues sí, va en serio. Y con nuestra definición de querer obedecer la palabra de Dios, Dios se pueda manifestar poderosamente en cada uno de los que lo han invitado a vivir en su corazón. Tenemos que entender que los únicos creyentes vivos somos nosotros. El apóstol Pablo, Josafat, Gedeón, David ya están con el Señor. Ahora los que debemos aceptar el reto de depender de Dios para librar las batallas diarias somos ustedes y yo. Querido Radio Escucha, esta historia continuará. Aquí en su programa Encuentro con tu ángel. El próximo domingo seguiremos con esta increíble historia de David y Goliat, esperando que les emocione tanto como a mí.